Nuevamente les saludamos, les felicitamos en el nuevo año. Señor les bendiga. Vamos a segunda de Samuel, capítulo 10, el pasaje que leímos esta mañana. Segundo libro de Samuel, capítulo 10. Nos vamos a concentrar en los versículos 6 al 14. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a suelo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres y de Istot 12,000 hombres. Y cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istot y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Oremos. Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos y reconocemos que es por ti que podemos hacer todas las cosas, que sin ti nada podemos hacer, que te necesitamos en este nuevo año para enfrentar todas las cosas que tenemos por delante. Oh Señor Dios nuestro, sé tu fortaleza en tiempo de angustia. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría para poder enfrentar este nuevo año y danos el estímulo de tu palabra para saber que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Te pedimos que bendigas tu palabra y hables a nuestras almas en el nombre de Jesús. Amén. El tema es soberanía de Dios y responsabilidad humana en la batalla por el nuevo año. Entramos en un nuevo año y nosotros no podemos decir que el final de este nuevo año no fue tan difícil como esperamos, pero qué triste noticias nos dieron y de qué manera nosotros enfrentamos este nuevo año. La muerte del exteniente y asaltante Percival nos indica que nuestro país no marcha por buenos caminos. La situación de corrupción, la situación de contaminación en que estamos en este nuevo año, con nuevos retos, con nuevas oportunidades, parece una guerra que se cierne sobre nosotros los cristianos. Aunque nosotros no queramos, no estamos en un terreno neutral. Hay un ataque a la iglesia de Cristo desde diversos lugares. Tenemos la agenda del aborto con su presión para el lado cristiano y ahora mismo tratando con la misma devolución del presidente de la República al asunto del aborto. Hermanos, la situación no es tan fácil como nosotros quisiéramos pensar. Y aunque quisiéramos ponernos como un avestruz y poner la cabeza dentro, no, nosotros no vamos a concentrar solamente en la iglesia o solamente lo vamos a concentrar en cosas de nuestra propia vida. Todos esos son tsunamis, todos esos son avalanchas, son problemas en la guerra de este año que nosotros tenemos que enfrentar. Añádele a eso los pecados de nosotros y de nuestras familias, la manera como reaccionamos con nuestras esposas y nuestros esposos. Estamos en un campo de batalla, hermano. Si tú no pensabas que estabas en una situación de dificultad, así como si fuera una guerra, déjame advertirte, no estamos en un terreno neutral. De frente y de retaguardia, los hijos de Amón y los amonitas, descendientes de Lot y mercenarios sirios, nos están atacando en una forma simbólica.
están atacando al pueblo de Dios. Esos tienen sus nombres: el aborto, la contaminación, la corrupción. ¿Usted sabe lo que significa ser la agenda Odebrecht y los supertucanos? Si nosotros somos el 30% de los evangélicos, de los dominicanos, si somos que de cada 10 hay 3 que son evangélicos, ¿cómo ha llegado a nivel de sicariato, de contaminación y de ese tipo de cosas? ¿Me podría decir que el 70% solamente son los que están haciendo eso? Nosotros mismos escuchamos, creo que fue en este mismo púlpito, una persona, no en este sentido, pero a nivel de eso está, de que cuando iba a secuestrar a la persona que iba a hacerla, ese fue en Guatemala, la persona le dijo a la otra que ella era cristiana, y el que lo estaba secuestrando dijo que también era cristiano. Es un nivel de contaminación grande que se encuentra el punto de vista de ser un cristiano nominal, de decir que somos cristianos, pero que realmente no estamos viviendo para ser cristianos. Los padres no estamos cumpliendo el rol, los esposos no estamos cumpliendo el rol, las esposas no están cumpliendo el rol, y las circunstancias se están reflejando en una vida que, como decía Paul Washer, nosotros, porque una persona diga que está yendo a la iglesia, no por eso dice que sea cristiana. El diablo también va a la iglesia y no es cristiano. Es una guerra que tenemos, una guerra parecida a la que nosotros tenemos de frente. ¿Y qué tiene que ver algo que pasó en la historia con situaciones de mi vida diaria, de mis problemas diarios? En Romanos 15:4 nos dice que las cosas que se escribieron antes, reflejando al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que este pasaje tiene mucho que decirnos a la realidad que estamos enfrentando. Una guerra que estamos directamente envueltos. Y algunos de nosotros no quieren comprometerse, no quieren llevar al nivel del compromiso. Y déjame decirte, tú estás en medio de una guerra. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra gobernadores de maldad. Y todo eso necesitamos es tener la armadura de Dios para resistir en ese día malo. Y al igual como nuestro pasaje, repito, una guerra se cierne, está cayendo sobre nosotros, y cada uno con sus intereses. La corrupción, la criminalidad, los sobornos, el materialismo. En cada una de esas cosas tenemos una batalla por delante. Aunque nosotros quisiéramos retirarnos, estamos en medio de una guerra, y esos casos de corrupción, todas esas circunstancias, no es politiquería, hermano. Nos están arropando, nos está absorbiendo la corrupción. La iglesia nuestra está en un momento decisivo. ¿Qué podemos hacer? Muchos de nuestras vidas y familias están siendo atacados. Si nosotros como esposos, como cabezas de familia, no tomamos la parte de dirección y de decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, lo que va a pasar es que todas esas circunstancias y todos esos problemas de guerra van a venir sobre nosotros. Qué triste es ver que dentro de nosotros mismos esté produciéndose una batalla campal en nuestras familias y en nuestras casas. Qué triste es ver cómo aún dentro de nosotros mismos hay pecados inveterados, hay pecados nuevos, hay pecados que nosotros no estamos atacando debidamente. Este es un nuevo año, hermano.
Este es un año en el cual nosotros, al igual que esta batalla, podemos hacer y tomar en cuenta la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Alguien ha definido esa línea de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, dos líneas paralelas que se unen en el infinito. Nosotros no tenemos para enfatizar uno por encima del otro. La Biblia nunca lo hace y nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Así que vamos a ver en primer lugar la responsabilidad, porque está en este orden puesta aquí, de la responsabilidad humana en nuestra batalla de este año. Y así vamos a ver los principios que sacamos, qué principios podemos sacar nosotros en nuestra responsabilidad humana por la lucha en este año. Si nosotros observamos en el contexto, después de haberlo leído, nos damos cuenta que por una serie de situaciones, David se vio envuelto en una guerra. Él quiso tener misericordia con el rey de Amón, y los consejeros del rey de Amón hablaron en contra de David, y a sus embajadores los afrentó, los puso en vergüenza. Y eso hizo que entonces David se viera envuelto y llevara una situación de guerra, y tomó en cuenta varias cosas. Dice MacArthur: el ejército amonita estaba en la ciudad listo para la defensa, mientras los mercenarios sirios estaban a cierta distancia, acampados en los campos alrededor de la ciudad. Y eso fue donde él mandó a su general Joab a la lucha, y se vio en dos frentes. Así como David hizo 4 principios dentro de la responsabilidad humana. En primer lugar, nosotros vemos, según el versículo 7 y 10, que él reorganizó sus fuerzas. En primer lugar, vemos en el versículo 7 cómo él envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Algunos traducen: envió a Joab y al ejército de los valientes. Él tomó lo mejor que podía. Él buscó los mejores recursos. Y si nosotros vemos en el versículo 10, Joab se ve en 2 frentes de batalla. Ve a uno de un lado que le está dando el frente, y hay otro que está en el lado izquierdo. Y él, en el lado de esos, entiende que tiene que reorganizar sus fuerzas. Así que él entresacó escogidos, los esforzados. Asimismo, como dice Matthew Henry, los soldados de Cristo no siempre están seguros de cuál es la voluntad de Dios, pero sí deben estar seguros cuál es su misión. Ellos no están tan seguros de cuál es la voluntad de Dios, pero sí deben estar seguros de cuál es su misión. Ellos tienen un deber que cumplir, y entre ellos tienen que reorganizar sus fuerzas. Nosotros no podemos estar ante los televisores, ante los moles, ante los cines, ante los diferentes tipos de cosas, como si no estuviera pasando nada. Tenemos que analizar las canciones que estamos oyendo. Tenemos que analizar, no porque me gusta, sencillamente que es el Dios de muchos de los jóvenes de este tiempo, el hedonismo, porque me gusta hacer las cosas. No, el cristiano se lleva de principios, y en los principios de la palabra de Dios él decide y tiene que entresacar, tiene que reorganizar las fuerzas con las cuales él cuenta. En toda la Biblia, Dios siempre le preguntó a sus escogidos, y la manera como iban a trabajar: ¿qué tienes en tu mano? ¿Con qué tú cuentas? No porque Dios no trabajara por encima de los medios, ni sin necesidad de los medios, sino que Él quiso glorificarse a través de los medios con que contara. Y yo te pregunto a ti: ¿con qué tú cuentas? ¿Con qué tú cuentas para este año? ¿Cuál es tu propósito? ¿Has hecho algún tipo de organización? Tienes que sentarte. Tienes que ver los recursos con los que cuentas, humanos, los recursos que Dios te ha puesto, los talentos en los cuales debes utilizarlo.
En segundo lugar, Joab hizo en medio de esa batalla colocarlos en orden de batalla. Esa reorganización tiene que también hacerse buscando, como dice el comentario Mundo Hispano, que ambos debían estar vigilantes uno del otro. Mientras ataca al enemigo, la iglesia debe seguir ese ejemplo en su lucha contra el mal. Termina la cita. Así que nosotros vemos, según el mismo versículo 10, que él puso en orden de batalla. Eso quiere decir que en nuestra vida y en lo que tenemos que hacer, tenemos que, al organizar, poner los puntos en manera especial con que nosotros contamos en el lugar donde deben estar. Si nosotros tenemos en ministerios personas que ya sea en música, en visitación o cada una de las cosas, esas personas deben estar en los puestos donde deben estar. Pareciera obvio, ¿no, verdad? Pero aquellas personas que visitan este año deben estar en los grupos de visitación. Esas personas que trabajan en misericordia deben estar en los grupos de misericordia. Esas personas que trabajan dentro de la Grey, ayudando y en la organización de algún tipo de cosas, deben estar en cada uno con sus ministerios. La iglesia no es un estadio de béisbol donde todos se quedan observando lo que hacen 9 o 18 personas. La iglesia es un lugar y un campo donde todos estamos trabajando en un área determinada. ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde estás en ese grupo de fuerzas colocadas en el orden de batalla? Los enemigos están al frente y están muy bien organizados. ¿Dónde está tu parte en esta situación? Nosotros vemos que como Nehemías, capítulo 4, versículo 20, él organizó la situación y lo presenta. Nehemías, capítulo 4, versículo 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Eso dijo Nehemías en una situación. Estamos en unas circunstancias y en un lugar que, como estamos en un campo de batalla donde se escuche el sonido de la trompeta, tenemos que reunirnos como un solo hombre. Si tenemos que visitar y evangelizar, si tenemos que hacer cualquier tipo de cosas, tenemos que reunirnos como un solo hombre. Eso de llanero solitario, ese de situaciones separadas, nosotros lo estamos viendo. ¿Qué hubiese pasado de Joab y de Abisai y de todo el otro ejército si hubiese dicho, no, a mí no me interesa tanto estar en la batalla, yo sencillamente estoy aquí, me voy a quedar en el medio? Quizás hubiese sido herido por fuego de los dos lados. Hay una situación, hermano, que en medio de la lucha, lo que en responsabilidad nos dice, debemos reorganizar nuestras fuerzas y debemos colocarlas en orden de batalla. Es como una manera marcial. Yo no sé dónde tú estuviste y ojalá, gracias a Dios, si estuviste en alguna de las áreas de trabajo de la iglesia, y qué bueno. Pero si acaso te mantuviste por lo que sea en una manera marginal, o sea, al lado, abandonado como pensaste, tengo para decirte que estamos en un orden de batalla y necesitamos las fuerzas combinadas para entrar en esta batalla que tenemos en este año. Es hora de avanzar, es hora de pasar al otro lado. No podemos quedarnos, tú no puedes quedarte entre las circunstancias que tú llegues en esta tarde. Tú debes preguntarte, ¿qué ha sido mi vida en el área ministerial de servicio en la iglesia? O en el área del evangelio, en el área de las circunstancias de predicarles a otro acerca de Cristo. Hemos necesitado más personas y de hecho queremos que todos estén envueltos. Esa guerra estaba envueltos todos, todas esas personas dentro de esos dos flancos de batalla, y necesitamos estar todos envueltos. Como nosotros recordamos,
la historia o la anécdota acerca del pícolo, el instrumento tan pequeño que no sonaba. La persona que tocaba ese pícolo pensó en un momento que nadie lo estaba escuchando dentro de la orquesta y él dejó de sonar pensando que nadie se daría cuenta. En eso, el director de la orquesta paró todo el concierto. Y lo que salió en su pregunta es: ¿dónde está el pícolo? ¿Dónde está el talento que tú tienes? ¿Dónde está el talento que yo tengo? ¿Dónde está nuestra parte y nuestra responsabilidad en la vida de la iglesia? Estamos demasiado influenciados por el matriarcado y otras tendencias, el machismo o el feminismo, o todo lo que usted quiera, que hemos pensado que todo o lo tienen que hacer las mujeres, o lo tienen que hacer los hombres, o lo tienen que hacer, cuando es un trabajo que tenemos que hacer en responsabilidad cada uno, en su orden de batalla. Las tres funciones de un hombre, cabeza de familia, son proveer, proteger y dirigir. Y esas Dios no se las ha quitado para dárselas a la mujer. Proveer, proteger y dirigir. Si tú no proteges ni provees, no puedes dirigir. Perdiste la capacidad de hacer eso. Esa es tu posición y Dios no va a cambiar conforme a las circunstancias. Que las circunstancias se presenten en tu trabajo. Tú tienes una misión, como dijimos. Debían estar vigilando al uno, al otro. Tenía que colocarlos en la línea de batalla. Y Dios, Joab no sabía cuál era la voluntad de Dios, pero sí cuál era su misión. Y más claro de lo que Dios te ha dicho que es tu misión, es esa. Y tú tienes que ponerte en ese flanco de batalla. Él es del hombre, cabeza de familia, ser proactivo, comenzar las actividades. Él es el primero que tiene que decir: vamos a orar. Él es el primero que tiene que decir: vamos a la iglesia. Él es el primero que tiene que empujar y motivar a que toda su iglesia, toda su familia haga la voluntad del Señor. Todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros fracasos, todos tenemos nuestras cargas. No piensen ustedes que lo que estamos hablando y por lo que estamos hablando no estamos en igual circunstancia ni en problemas semejantes. Pero sabemos cuál es nuestra misión. Y sabemos que tenemos una misión y una orden de batalla que nos están atacando. Las mujeres saben cuál es su misión. Ellas son la ayuda idónea de su hombre. Y ellas tienen que sujetarse a él. No de una manera pasiva, pero sí sujetarse y ser la ayuda idónea para su familia. Ella no es la que se va a parar con un gallito: a mis hijos tú no le vas a hacer esto. Ella no es la que tiene que tomar la parte proactiva porque tengo un zángano que no funciona. Ella tiene que someterse, como dice, lo que he dicho yo no lo estoy diciendo yo porque decirlo, lo dice la Biblia y todos lo sabemos. Entonces, así como ese orden de batalla, hay que colocar las fuerzas en el orden de batalla y hay que hacerlo por causa del nombre de Cristo. Pero saben, todos tenemos nuestras luchas con nuestros ídolos. Esos ídolos nos estorban, así como en Ezequiel, para no dejarnos ver la imagen del templo. Algunos son los hijos, otro el que me dejen tranquilo, la tranquilidad, el materialismo, el hedonismo, tantos otros ídolos que tenemos que echar. Y tenemos que decir como Jacob: vamos a poner esos ídolos debajo de la encina de Mamre. Familia, lo hemos hecho mal este año. Vamos a comenzar con Dios este año.
Eso es lo que tenemos que hacer. En tercer lugar, dentro de la responsabilidad humana, en el versículo 12, Joab, debemos alentarnos y esforzarnos unos a otros. Según dice el versículo 12, leemos: él le dijo a Abisai: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Esfuérzate y esforcémonos. Perdón. Y esa palabra, como dice un comentarista, el uno ayudaría al otro según las circunstancias lo requirieran. Es que Dios no nos hizo seres independientes. Nos asemeja en la palabra de Dios a ovejas. Ovejas es un animal tan indefenso y tan débil que si aún se cae no tiene capacidad de levantarse. Y nosotros queremos probar ser más fuertes que una oveja. Cuando Dios nos dice que somos ovejas, eso quiere decir que nos necesitamos, nos hizo dependientes de otros hermanos, nos hizo dependientes de otras personas, que necesitamos esforzarnos y necesitamos nosotros mismos trabajar por otras personas. MacArthur dice: al encontrarse luchando en dos frentes, Joab apremió al ejército a ser fuerte y a reconocer que el resultado de la batalla dependía en último término del Señor. Así que él estimula. La Biblia del Diario Vivir comenta: debe haber un balance en la vida entre nuestras acciones y nuestra fe en Dios. El pasaje dice: hagan planes para la estrategia de batalla. Usa tu mente para encontrar las mejores técnicas y utiliza tus recursos. Pero también dice: y haga Jehová lo que bien le pareciere. Él sabía que el resultado estaba en las manos de Dios. De la misma manera, dice la Biblia del Diario Vivir, debemos usar nuestra mente y recursos para obedecer a Dios, mientras que al mismo tiempo confiamos a Dios los resultados. Eso es lo que pasa, hermano. Y hay algo interesante en la palabra esforcémonos, kazat, en hebreo. Esa palabra, esforzarse, es ser fuerte, duro, como en Malaquías 3:13, la idea es violentos. Como en Primera de Reyes 2:2, es esfuérzate y sé hombre. Como en Segunda de Reyes 14:5, es fortalecerse y consolidarse. Es intensificarse, como dice Génesis 41:56. Es prevalecer, como le dijo David en palabras en 2 Samuel 24:4. Es restablecerse, como dice a Ezequías en Isaías 39:1. Es un corazón como el de Faraón, que se puso duro en Éxodo 7:13. Es mantenerse dedicado a algo, como aparece en 2 de Crónicas 3:4. Es como Jacob cuando estaba en cama y le dijeron que vino su hijo en Génesis 48:2, que se enderezó. Esa es la misma palabra. Y es la misma palabra que dice Daniel 11:32, que en los últimos tiempos las personas tendrán tipos de problemas, pero dice la Biblia en Daniel 11:32, pero el pueblo de Dios se esforzará y actuará. Es esa misma palabra, de esforzarse. Es de incorporarse en primer lugar de los problemas y de las dificultades, como un ave fénix, con la ayuda y la gracia de Dios. Y es a la vez entonces motivarse y alentarse. Oh hermano, cuánto hemos necesitado aquí en el pueblo de Dios aquellos hermanos con el ungüento del aceite para estimular y alentar. Si a Moisés Dios le dice que aliente y esfuerce a Josué, desde los líderes hasta la persona última de abajo, todos necesitamos aliento, motivación para seguir hacia adelante. ¿Dónde está tu alcuza? ¿Dónde está tu vasito de aceite para estimular y alentar al hermano caído? Él le dijo:
Joab, Abisai, esfuérzate y esforcémonos, no por la paga, no por la promoción, no por el honor, no por la fama, sino por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, por el bien de la nación en el cual están implicados el honor y la gloria de Dios. Hermano, ¿dónde está tu motivación al otro hermano para seguir hacia adelante? Que los pastores no han ido a visitar a fulano. Y tú fuiste. Yo soy el primero que digo, acepto la culpa, no hay problema. Ok, pero ¿dónde está lo tuyo? Como nosotros vimos en Instrumentos en las manos del Redentor de Paul Tripp, todos nosotros estamos aconsejando o siendo aconsejados. Y es nuestro deber servir de alentar por nuestro pueblo, por la iglesia, por las ciudades de nuestro Dios. Y en todos los pasajes de la Biblia hay mucho. Uno de ellos es Filipenses 1, 27 y 28. Vayan conmigo allá. Satanás es muy astuto. Él sabe que si nos vamos a estar ocupando por el hijo que es un rebelde o por la hija que es qué sé yo cuánto, y nosotros no vamos a ser útiles para estar ayudando a otros hermanos que necesitan una palabra de aliento, una ayuda en el camino. Y dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Oh hermano, cuánto necesitamos que combatamos unánimes, juntos en el evangelio. Y eso no quiere decir necesariamente que en todo tenemos que pensar lo mismo, pero sí quiere decir que estamos lado a lado, que estamos luchando juntos, que tenemos una guarnición. Hay gente que todavía no se ha olvidado, quizás es que no tienen el concepto de batalla ni de guarnición, de lo que significa una guarnición. O sea, lo que quiere decir es como un destacamento, un lugar donde hay un grupo de soldados de un mismo ejército luchando y defendiendo un punto. Ahora, a mí me extraña, porque yo veo durante toda la semana, no estoy hablando necesariamente de los 4 edificios, de las 4 paredes de este edificio, pero yo veo un ejército completamente esparcido, pero sin buscarse suministros, sin buscarse la ayuda del uno del otro. Y trate de pensar, para dar un ejemplo, estamos en una guerra contra los japoneses, que es lo que siempre usted ha visto. Y el americano está en todos los lugares, menos en esa guarnición. ¿Qué puede pasarle a una persona que esté así? Mínimo que esté desenfocado de lo que está pasando realmente. Yo creo que todos ustedes recuerdan la historia, esa es otra historia, de durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en los lugares de las Filipinas y otras selvas por ahí, se quedaron grupos de japoneses que pensaron que la guerra todavía no se había terminado. Y se acabó la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Y esos japoneses todavía estaban en la selva, viviendo al estilo, en la lucha y en la batalla y todo ese tipo de cosas. Y ellos pensaban que todavía no se había acabado la guerra. Creo que fueron 5 años después que tuvo que ir miembros del ejército japonés para encontrarse con esas personas y decirle que la guerra se había acabado y lo peor, la triste noticia, que ellos la habían perdido. A muchos de fundamento bíblico le pasa eso. Están tan desenfocados, tan lejos los unos de los otros. No hay una palabra de estímulo, una palabra de comunicación, una palabra de aliento, ni siquiera para preguntar qué hay el fin de semana. ¿Qué pasó?
¿Qué hubo? Tenemos que alentarnos, tenemos que darnos ánimo. Y como dice Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En el plan del Señor fue diseñado que con una mano yo lleve mi propia carga y con otra esté agarrando la carga del otro hermano. Así fue diseñado. Cuando tú no estás haciendo eso, con razón te estás cayendo encima y la espalda se te está rompiendo. Es que tú ni estás ayudando a otro hermano, ni estás dejando que otro hermano te ayude. ¿Y quién me va a ayudar a mí? Está convenido de que tan pronto tú sueltes la mano para ayudar a la otra persona, hay otro que atrás te va a estar ayudando con la mano. Es así que fue diseñado y Cristo no ha cambiado de opinión. Por último, como en base se mencionó, la Biblia presenta en esta responsabilidad humana, según los versículos, que además de alentarnos, tenemos que hacer un trabajo conjunto. Como los espías, Moisés le dijo en Números 13:20 que se esforzaran ellos. Y como Deuteronomio 31:6 al pueblo de Israel, cobrad ánimo y esforzaos porque Jehová no te dejará. O como a Josué le dijo varias veces, esfuérzate y sé valiente, toma fuerzas y sé valiente. Eso aparece en Josué 1:6 hasta el 9 varias veces. Solo te repito que te esfuerces y seas valiente. Y en todas ellas se menciona el que nosotros hagamos el esfuerzo que corresponde. Así como Joab y Abisai, dice Matthew Henry, los soldados de Cristo deben fortalecerse las manos los unos a los otros en su lucha espiritual. El fuerte ha de socorrer y ayudar al débil. Quienes por la gracia de Dios salen vencedores de la tentación deben aconsejar, deben ayudar, deben confortar a los débiles y orar por los que son tentados como ellos. Y los que se sienten débiles deben acercarse a los otros hermanos, ora por mí. Yo me siento en una frialdad espiritual, ora por mí, ora por mi situación espiritual, me siento débil, yo quiero acercarme, ayúdame. Porque en el servicio aquí adelante todos parecemos igualitos, como que no está pasando nada. Pero la iglesia, como alguien decía, es un hospital donde nos ayudamos los unos a los otros y no un museo de santos. Donde nos estamos ayudando los unos a los otros. Donde la persona con el área, puede ser que un hermano sea más fuerte en un área determinada y a ese hermano yo tengo que recurrir. Esa es la responsabilidad humana. Más brevemente, porque ya nuestra iglesia conoce mucho sobre eso, la soberanía de Dios en este relato, en nuestra lucha. Nosotros no somos hipercalvinistas. Nosotros no creemos en una manera como es de fatalismo. Nosotros creemos que hay que hacer todo lo que tenemos que hacer en nuestra responsabilidad, pero no porque nosotros vamos a añadir algo a la salvación. Eso es sencillamente porque Dios ya ha decretado que esas cosas van a hacerse. Nosotros confiamos, porque la Biblia en todo lugar aparece dando el balance de las dos cosas, soberanía de Dios y responsabilidad humana, nunca un solo lado. Si nosotros vemos en este caso, como Joab dijo en 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 12, la parte final, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Esos pasajes están muy unidos, como el pueblo de Israel le dijo a Dios en Jueces 10:5, como nosotros entendemos que dijo el
Elí en 1 de Samuel 3:18, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. O como dijo Job en 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O como dijo Jonatán en 1 Samuel 14:6, con que Dios puede hacer el trabajo con pocos o con muchos, así que él iba a hacer el trabajo. Como dice el comentario de Mundo Hispano, Joab no estaba seguro si Dios había predicho victoria sobre ellos, pero sí estaba seguro que su misión era luchar dejando los resultados a Dios. Y Matthew Henry dice, Joab deja el resultado en las manos de Dios. Si cumplimos en conciencia con nuestro deber, bien podemos dejar con la mayor confianza y satisfacción los resultados en las manos de Dios. Así que esto nosotros tenemos que tener en cuenta. Yo solamente voy a mencionar algunos pasajes donde se menciona, hay muchos, que todo es Dios que lo hace, pero Dios decreta que es por los medios que se va a hacer. Así que, como alguien dijo, si el hombre pudiera poner una sola cosa al vestido de la salvación, se rompería inmediatamente. Todo es de Dios, pero precisamente por eso tenemos la responsabilidad. Nosotros podemos descansar en la salvación, de ir a predicar a todo lugar y en todo el mundo, porque Dios tiene mucho pueblo en esa ciudad. Si Él no tuviera mucho pueblo en esa ciudad, si dependería solamente de nosotros, ay del ser humano, nadie se salvaría. Pero nosotros sabemos que la salvación es de Jehová, nosotros sabemos que la liberación es de Dios, y porque Dios ha decretado que es por esos medios, y Él se ha complacido en salvar pecadores por la locura de la predicación. Es por eso que predicamos, es por eso que trabajamos, sabiendo que el resultado va a ser de Dios, como lo presentó Joab. Así que si nosotros vemos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, tenemos muchos pasajes para mencionar eso, pero es para recordarnos a cada uno de nosotros eso. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos, esa es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿por qué? Dice el versículo 3. Porque es Dios el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Soberanía de Dios y responsabilidad humana. Descansando en el poder de Dios. Es porque Dios produce el querer como el hacer, que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero si así nadie se va a preocupar. No, al contrario, ese dará demostración de que Dios no ha puesto el querer como el hacer. Una persona que viva así, de esa forma. Si nosotros vemos en pasajes, muchos pasajes que mencionan de igual forma ese equilibrio, nosotros lo podemos ver. Por ejemplo, vemos nosotros en Hechos capítulo 16, que Pablo llega a Silas, Pablo con Silas llega a Macedonia. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la ciudad junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Era el deber de predicar el evangelio. ¿Qué fue entonces que pasó? 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué pasó? El Señor. ¿Quién fue el que abrió? El Señor fue el que abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía, y después fue bautizada. Si nosotros vemos en el mismo Hechos 18, versículo 9,
cuando él estaba predicando en Corinto. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Cuál va a ser la razón? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. La razón para predicar el evangelio, la razón de hablar lo que tiene que ser, es porque Dios ha producido el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no somos fatalistas, nosotros confiamos de que hay que predicar el evangelio, de que hay que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, de que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, que nosotros tenemos que hacer los arreglos como hizo Joab. Porque Dios es el que está en control. La salvación es de Jehová. Eso dijo Jonás. Pero yo he puesto mi fe. No, la Biblia dice que en Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, tanto la fe como la gracia, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Así que la fe no fue mía. La fe me la puso el Señor. Pero mi arrepentimiento, no, también el arrepentimiento fue Dios que lo pone. Así que Dios es que pone todo. Pero si así yo no voy a hacer nada, al contrario, porque precisamente dice que vamos a hacer es que nosotros nos vamos a ocupar. Y así mismo nosotros vemos cómo nosotros tenemos que ser un buen. Miren 2 de Timoteo, esta es una de las frases, de los pasajes claves. 2 de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, busca pleito, no debe ser, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Por qué? Por si quizá Dios les concedan que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a corazón. El siervo no debe ser contencioso. Él tiene que predicar el evangelio. Él tiene que amonestar. Él tiene que hacer todo lo que corresponde. ¿Por qué? Porque es Dios el que da el arrepentimiento. Es por si Dios se lo da. Nadie que a Dios no le dé el arrepentimiento se va a salvar. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermano, eso no es para que nos crucemos de brazos. Al contrario, por eso pusimos los dos, soberanía de Dios y responsabilidad humana. El deber de nosotros es trabajar por nosotros, por nuestros hijos, por la iglesia de Dios, y confiando en el Señor que Él haga lo que bien le pareciere. Así que yo tengo unas palabras finales. Haz un inventario, hermano. ¿Qué cosas necesitas arrepentirte? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Podemos arrepentirnos porque Dios es que da el arrepentimiento. Podemos arrepentirnos porque Él nos lo manda. ¿Qué cosas necesito reorganizar en mi familia? ¿Qué cosas tengo que hacer una reunión de familia? ¿Qué cosas tengo que pedir perdón en la manera como he actuado? Quizás he actuado. A nosotros nos pasa con frecuencia a los maridos que hemos sido, como menciona Colosenses, ásperos con las esposas. Tenemos que arrepentirnos de eso y acercarnos de ella, no de una manera orgullosa. Perdóname. Tratarla como a vaso más frágil. Nosotros sabemos todo lo que dice la Biblia en responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Acercarnos. En tercer lugar, ¿a quiénes debo alentar o animar? Cuando finalicemos aquí tenemos que acercarnos y ver a quiénes tenemos que alentar. ¿Dónde me debo esforzar? ¿Dónde estoy flojo?
como que el devocional está flojo, hay que ponerle la alarma del celular para levantarme y comenzar. No, yo voy a leer la Biblia entera mañana. No resoluciones así que no se van a poder cumplir, sino poquito a poco, poquito a poco. ¿Qué cosas debo entregar a Dios? Así como Joab, que Él haga lo que bien le parezca. ¿Dónde debo depender de Dios? El Salmo 127, 1 al 2, nosotros sabemos que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Por demás es que os levantéis temprano y vayáis tarde a reposar, pues a su amado dará Dios el sueño. Está de más si tú vas a hacer todos esos esfuerzos, como alguien dice, combinando en sabiduría eso. Si yo intento hacer todas las cosas sin confiar y depositar en el Señor, eso es presunción. O sea, yo estoy presumiendo que puedo hacer eso cuando realmente no puedo hacer nada. Pero si yo pienso que lo voy a dejar que todo lo haga Dios sin hacer mi responsabilidad que Él me ha dado, entonces eso es indolencia y Dios no va a apoyar mi trabajo. Dice Paul Tripp, cada día Dios batalla en nuestro favor para ayudarnos a recordar que la vida no se trata solo de nosotros. Se trata de Dios, de su plan, de su reino, de su gloria, de su honor y su reputación. Empecemos este nuevo año admitiendo que no hay nada menos natural que vivir para la gloria de Dios. Pero Dios sabía que como pecador, tú por ti mismo jamás podríamos vivir de esa manera. Así que envió a su Hijo para vivir la vida que no podías vivir, a morir en tu lugar y a resucitar al tercer día, conquistando el pecado y la muerte. Hizo esto no solo para que fueras perdonado por buscar tu propia gloria, sino para que tuvieras toda la gracia necesaria para vivir para su gloria. Cuando tú admites tu necesidad de ayuda, Dios te conecta con el rescate que ya ha prometido en su Hijo Jesús. Obtén esa esperanza y rescate el día de hoy. Una de las acusaciones más tontas, pero es que no nos ven ni siquiera por teléfono a veces, es que nosotros no hacemos llamado al evangelismo, a una decisión por Cristo. Nada más triste de la realidad. Este llamado es hoy a que si tú has visto la situación, si tú eres un hijo de un cristiano y te has dado cuenta que no perteneces a ese grupo, o no te quedes en la condición que estás. La Biblia dice que Cristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta y murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees hoy, no te quedes en la condición que te encuentres. Clama a Jesús. Él es un gran Salvador. Y Él ha prometido que todo aquel que viene a Él en ninguna manera le echará fuera. No te quedes hoy en esa condición. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Oh, hijo mío, hija mía, este nuevo año, entrégale tu vida a Jesucristo. Y tú también que has escuchado el Evangelio, porque todos los días tenemos que predicar el Evangelio. Si tú también reconoces, siendo hijo de Dios, que necesitas ir a la cruz, ven a la cruz de Cristo. Él ha prometido que en Él hay perdón y gran redención. No te quedes esta noche. Si tú entiendes tu condición, acércate a alguno de nosotros para que oremos por ti. Y seguro encontrarás. Esfuérzate por ti y esforcémonos. Y que haga Jehová lo que bien le pareciera.
Señor nos bendiga, oremos. Oh Padre Celestial, ten misericordia de pecadores aquí en esta mañana. Salva a muchos. Nosotros sabemos que tú tienes mucho pueblo en esta ciudad. Y es por eso que te pedimos que salves a todos aquellos hijos y familiares nuestros que están aquí necesitados de ti. Ayúdanos en la batalla de este año a tomar toda la armadura y estar listos para el día, estar firmes para el día malo. No nos dejes a expensas de nosotros mismos. Y ayúdanos a tomar toda esa armadura y a depender en tu Santo Espíritu, confiados de que es Él morando en nosotros, por el cual nosotros podemos vencer. No nos dejes, oh Señor, a expensas de nosotros mismos, porque tú eres quien produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te encomendamos esta iglesia para la gloria tuya, en el nombre de Jesús.